el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso tuyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, de cual yo fui construido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen propósito, Él guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Que el Señor bendiga su palabra. Amén, hermano. Gracias. Miren lo que dice el versículo 7 de ese pasaje, hermanos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Donde dice cobardía, se podría traducirlo miedo. Y el miedo es el tema de lo que vamos a hablar en esta mañana y cómo el creyente puede afrontar la situación en la cual estamos viviendo. Vamos a orar al Señor y vamos a pedir su bendición. Padre Santo, damos gracias, oh Dios, por tu grandeza y tu amor hacia nosotros. Y pedimos, oh Dios, en esta mañana que nos da claridad de mente y nos ayuda, Señor, en la presentación y en el cumplimiento de tu santa palabra. Pedimos, Señor, que me des sabiduría y claridad de mente. Ayúdame a recordar aquellas cosas que me ha enseñado mientras estudiaba con tu espíritu para esa predicación. Y ruego, Dios, que quita de ello toda palabra que no es tuyo y añade a ello toda palabra que yo no he escrito en mis apuntes, porque este momento es cuando queremos escuchar la palabra de Dios a nuestro corazón, porque le pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Quiero explicar algo para los amigos que nos están visitando en esta mañana. Nosotros estamos haciendo una serie de prédicas a través de Salmo 34. Y para entender Salmo 34 y sacar el jugo de ello, usted debe leer 1 de Samuel, capítulo 21 y 22 para tener su contexto histórico. Hoy vamos a estar haciendo referencia a ello y no voy a entrar en detalle ahora mismo porque en la primera prédica, que por cierto puedes recibir en el canal de YouTube de nuestra iglesia, ahí le expliqué en detalle cuál era su contexto histórico. Pero para su propia información sería bueno que leas estos pasajes. Bueno, continuamos. Hermanos, hoy cuando encendemos nuestros televisores o escuchamos los medios de comunicación o leemos cualquier artículo, algo está saliendo entre todas las informaciones y está siendo central para la atención. Y es la palabra miedo. Muchas personas están petrificadas con el miedo. Hay personas que no salen de su casa para nada, aunque están escasos de comida o cualquier otra cosa. Y el miedo tiene la tendencia de agarrarnos y hacernos impotentes frente a los retos del mundo que nos rodea. Y hermanos, debido a los noticiarios liberalistas y quieren infundir el miedo en el pueblo por algún motivo que no sabemos, pero de seguro tiene sus planes
políticos futuros, pero los medios de comunicación, ¿cómo se llaman? Las cuarentenas, los encierros en la casa, toca de queda, etcétera, 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 está produciendo una fenómena y es el nivel de suicidio. Han sacado datos en los Estados Unidos y el suicidio, los casos de suicidio ha disparatado en comparación a otras épocas en otros años. Y la cosa más sorprendente entre todo ello es el nivel de suicidio entre los jóvenes de nuestras naciones. Ellos, por lo visto, son los más afectados por los toques de quedas, las restricciones, etcétera, y están perdiendo los estribos. Los sociólogos dirían que este es debido al racismo sistémico que los Estados Unidos está sufriendo y las desigualdades entre las personas y su nivel de vida. Los psicólogos dirían, no, es causado porque hay luchas internas en cada ser humano. Hay situaciones de confrontaciones antiguas que nunca fueron resueltos y este ha creado un resentimiento adentro y brota en ese tipo de comportamiento. Pero ninguno de ellos buscan a Dios por la respuesta. Cuando nosotros miramos las Escrituras, descubrimos que la palabra de Dios nos enseña que el problema del hombre no es la pandemia. El problema del hombre en su síntesis, en su más íntimo sentido, es la separación que él tiene con su Creador. Debido a su pecado, él está extraviado del camino de Dios. Él no tiene ese consuelo, esa paz, esa protección de parte de Dios en su vida. Por ende, está expuesto a cualquier mal que viene tocando a su puerta. El apóstol Pedro, cuando él estaba hablando a su Cristo, Cristo les dijo tanto a él como a los otros discípulos. Pongo el video. Vamos a apagar el micro de este hermano. Ok, perdona por eso. ¿Dónde estaba? Sí, que, ¿cómo se llama? Cristo estaba hablando con sus discípulos, enseñándoles algunas cosas difíciles y un gran montón de ellos lo abandonaron. Y Cristo miró a sus 12 discípulos y dijo, ¿vosotros también me van a abandonar? Y Pedro dijo esas palabras. Él dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna. Los sociólogos, los psicólogos humanistas dirigen a las personas a las cuencas rotas de la sabiduría humana. Mientras la palabra de Dios nos indica aquel que es el fuente de la vida, que es el fuente de aguas de viva, que da al hombre la esperanza para el presente y el futuro y en cualquier situación que afronta. Por esa razón, en esta serie que hemos estado estudiando, estamos notando las palabras de David hallado en Salmo 34. Y le invito a que busque Salmo 34 en su Biblia y leemos el versículo 4. Mira lo que dice David. En el versículo 4 de este Salmo que estamos estudiando, él dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Esto nos da la verdad central para el prédica en esta mañana y es esta. Como se llama, cada creyente verdadero puede hallar propósito real en su vida y servicio a Dios cuando, como David,
somos liberados de la esclavitud del miedo. Vamos a mirar ese versículo juntos, hermanos, y vamos a descubrir que dos cosas sucedieron en la vida de David. Y estos dos sucesos le produjo dentro de él una fe, una confianza, un poder para afrontar la situación precaria que en el momento a lo cual él está refiriendo, él estaba afrontando. Y juntos vamos a descubrir, al igual que David, cada creyente verdadero puede hallar un fuente de poder, un fuente de confianza, un fuente de estabilidad en tiempos precarios. Vamos a ver la primera cosa que David revela sucedió en su vida. El primer punto es cada creyente puede hallar un propósito real en su vida y servicio a Dios cuando, como David, le buscamos desde el fondo de nuestra alma. La esclavitud al miedo es algo muy real. Y yo usé una expresión a la introducción a esa predicación, que personas pueden ser petrificados con el miedo. Cuando decimos que están petrificados, se quedan así, congelados. Y están totalmente, perdona la expresión, totalmente inútil para resolver la situación. La casa puede estar cayendo alrededor de ellos en llamas y están tanto con miedo que se quedan ahí inmovibles. El miedo es algo peligroso. Pero cuando el miedo agarra el corazón de un creyente, le hace inútil para el Señor. Y este es exactamente lo que Satanás quiere hacer con tu corazón y con el mío. Él quiere quitar de nosotros nuestro poder en Cristo para dar testimonio en medio de esta pandemia en que estamos viviendo. Entonces, cuando miramos esta situación de David, recordando el trasfondo histórico, David está en peligro a muerte. Literalmente le están llevando al verdugo para que le quiten la cabeza. Él, me imagino humanamente, está totalmente petrificado con miedo. Pero él reconoce algo. La resolución de su situación presente no se halla en la sabiduría del hombre. ¿Saben ustedes que la sabiduría del hombre fue lo que le llevó a esa situación en primer lugar? La sabiduría humana le habían dicho a él, todo está perdido, estás en peligro por la vida, húyete antes de que Saúl le agarre. Y él se huyó. Pero en vez de mejorar su situación, se empeoró. Nosotros tenemos un dicho en el inglés y creo que quizá ustedes tienen algo similar en el español. Lo que él hizo era salir del sartén para ponerse en el fuego. No se resolvió nada. Todo se volcó peor. Y, ¿cómo se llama? Y ahora está en camino a la muerte. Pero de repente le viene a él la resolución. La resolución no está en la sabiduría humana. La resolución se encuentra en Dios. Miren la primera expresión de David en el versículo 4. Él dice, busqué a Jehová. Busqué a Jehová. ¿Saben ustedes que los soldados estaban encaminándole hacia el cuarto del trono del rey? Necesitaban el permiso del rey para ejecutar este espía que habían hallado en su medio.
ellos no tenían la autoridad de quitarle la vida sin el compromiso del rey, porque era una situación política. Este era un comandante de un ejército enemiga. Así que quizá el rey no quiere una guerra en ese momento con Israel. Así que no le toca, vamos a llevarle donde el rey. Si el rey dice, mátale, entonces le vamos a matar. Entonces lo tienen por el brazo y están encaminándole hacia la muerte. Y yo me imagino que David, porque David era súper inteligente, yo creo que él estaba imaginando qué voy a decir al rey, qué excusa puede pensar, y él estaba luchando, pero luego de repente, él dice, ¿qué estoy haciendo? Fue la sabiduría humana que me ha puesto en ese lugar. Yo necesito una sabiduría por encima de mí. Y él comenzó a buscar a Dios. Y en buscar a Dios, él recordaba como él, como joven, había interpuesto entre el ejército de Israel y este gran filisteo de 2 metros y algo de altura. 2,74 creo que tenía él, 9 pies en el inglés por nuestros amigos americanos, ¿verdad? Entonces, él era un gigante y estaba gritando blasfemias contra el ejército de Israel y contra el Dios de Israel. Y cuando vio que este renacuajo vino hacia él, un hombre que nunca había sido entrenado en el ejército, en la batalla, un hombre que venía con él con un palo en la mano y una onda en la otra mano, y él rasca la cabeza y dice, ¿qué? ¿Yo soy un perro que viene a mí con palos y piedras? Venga para acá, joven, te voy a despejar. Y blasfemó a Dios. Pero en este momento, David le contestó. Y en 1 Samuel 17:45, estas son las palabras que dijo. Este joven que nunca había sido adiestrado en la batalla, nunca había levantado una espada en su vida, no sabía nada del arte de la lucha militar. Y él le dice, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalín, mas yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has provocado. Sí, David sabía que Dios era el fuente de su esperanza. Y sabe qué, hermanos, cuando nosotros miramos este versículo, esta expresión en el original, en el hebreo, vemos que la palabra busqué a Jehová. Es una palabra que describe no una búsqueda, a ver dónde puso las llaves. No, es una búsqueda frenética. Es una búsqueda que he perdido algo precioso. Necesito hallarlo porque mi vida depende en ello. Entonces David busca en el más fondo y íntimo de su corazón y descubre que aunque él había apartado de Dios, Dios no se había apartado de él. Sabe que la palabra de Dios nos asegura de esto, porque la palabra de Dios nos dice en su palabra, busquen a Dios, ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Hay otro versículo en los Proverbios que dice que hay un amigo que es más cercana que un hermano. ¿Y a quién se está refiriendo? Está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Y mis estimados hermanos en Cristo, la palabra de Dios nos confirma lo mismo por cada uno de nosotros hoy en día. David estaba redescubriendo algo precioso
después de su búsqueda en su corazón. Y quizá hay alguien entre nosotros en esta mañana y usted necesita ser recordado. ¿De dónde has apartado? Te sientes solo, no porque Dios te ha abandonado, sino como David, tú has abandonado a Dios. Pero no ha perdido su salvación. David buscó a Dios como algo que se había perdido, pero no su salvación, la comunión íntima con su Dios. ¿Sabe como creyentes cuando hacemos cosas indebidas? Nunca perdimos la salvación, pero sí perdemos el saber, el conocimiento, el sentir de la presencia de Dios con nosotros. Y eso es lo que había pasado con David. Pero cuando él buscó en el más profundo, él lo halló. Vamos a ir a Romanos 8:26. Romanos 8:26. Y mira lo que dice la palabra del Señor. Está en su pantalla. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Sabe lo que David descubrió en ese momento? David descubrió que la oración no es simplemente palabras de la boca. Yo no creo en esa búsqueda. Él emitió una palabra. Estaban los dos guardias que le habían agarrado cada uno un brazo y prácticamente le estaban llevando delante del rey. Así que él no habló, pero en el fondo de su corazón, en el fondo de su alma, él estaba buscando y hablando con su Dios. ¿Y qué dice en el versículo? Que mira lo que dice. Y él me oyó. ¿Sabe por qué? Porque Dios no escucha las palabras. Dios escucha los gemidos de nuestro corazón. Porque las palabras que salen de nuestras bocas pueden ser controlados por nuestro cerebro. Y nuestro cerebro está infectado con la sabiduría humana. Pero el alma comunica directamente con Dios. Y a través del Espíritu Santo son presentados perfectos en su presencia. Y Dios aceptó esos gemidos del corazón de David como su arrepentimiento para haberle excluido de sus decisiones. Y Dios le oyó. Y inmediatamente entró en el ser de David una confianza, un confort, una fuerza que venció el miedo que él estaba afrontando en ese momento. Querido hermano en Cristo, ¿has olvidado tú de Dios? ¿Has estado tú viviendo sin tomar en cuenta la voluntad de Dios en tu vida? ¿Has estado tú buscando tu camino en vez del camino del Señor? Y ahora en ese momento de pandemia le está entrando un temor. ¿Por qué? Porque si eres honesto, has perdido comunión con su Dios. Haga lo mismo que David. Busca de nuevo, como algo perdido, busca la comunión con su Señor. Permite que el Espíritu Santo escudriñe su corazón y presente delante de sus ojos cualquier obstáculo que impide que usted tenga esta comunión preciosa con su Dios. Y descubrirás algo, que la palabra de Dios tiene esta promesa por cada uno en Hebreos capítulo 13 y el versículo 5. Vamos a verlo. Dice la palabra del Señor: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Si
Tú sientes a solos en ese momento, querido hermano. No es porque Dios se ha alejado de ti. Tú eres su hijo. Él te ha prometido que ha puesto a ti y tu alma en el centro de su mano, y Él ha puesto su mano en la mano de su Padre, y Él ha prometido: nadie los quitará de la mano de mi Padre. Pero usted puede haber perdido la comunión porque no ha tomado en cuenta a su Señor. Búscale como David lo buscó desde el fondo de su corazón. Mi estimado que está con nosotros, y usted quizá no tiene comunión con Dios porque nunca has aceptado a Cristo. Nunca has reconocido que has hecho cosas indebidas, contrarios a la palabra de Dios, y por ende nunca has entrado en esa comunión tan íntima, personal y real con el Dios del universo. Yo le invito en esta mañana a considerar su vida bajo la luz de la palabra del Señor, y descubrirás que el problema entre tú y Dios son sus mal hechos. Son el hecho de no considerar a Dios en sus decisiones, y por ende has caminado por otro camino que no es el camino hacia Dios. Yo le invito en esta mañana a considerar lo que Dios hizo por ti en su Hijo sobre la cruz de Calvario. Cuando Él sobre la cruz de Calvario pudo gritar: consumado es. Todo lo que el Dios Santo pidió por tus pecados y las mías fueron cumplidas en Él. Pero eso no es todo. La palabra del Señor dice que el tercer día Él lo levantó entre los muertos, como señal de que era su Hijo, es su Hijo, y que vive para siempre para salvarte a ti. Si quizá tú estás sin esperanza, Cristo puede darte esperanza. Esperanza para el futuro, esperanza para el presente y esperanza para la eternidad. Pero la decisión es suya. Nuestro Dios es un caballero y nunca ha salvado una alma que no ha querido entregar el trono de su corazón a Él. La segunda cosa que descubrimos en ese versículo es en la segunda parte. A mí me encantan versículos que se dividan tan fácilmente. La primera es: busqué a Jehová y Él me oyó. La segunda es mira lo que dice la palabra. Dice: y me libró de todos mis temores. Cuando Jesús estaba ministrando aquí en la tierra con sus discípulos, Él dijo esas palabras: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turba vuestro corazón, ni tenga miedo. Sabemos que esta palabra de Cristo a sus 12 discípulos eran para ti y para mí también. ¿Cómo lo sabemos? Porque en Romanos capítulo 5 y versículo 1 leemos esto. Mira lo que dice. Romanos 5, 1. Dice: justificados pues por la fe, tenemos que paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si Pablo no hubiera escrito esto acerca de la paz, yo hubiera dicho que Juan capítulo 14, versículo 27, en su contexto histórico, está hablando con los discípulos, no lo podemos aplicar a nosotros. Pero este versículo de Romanos me indica que Cristo también estaba hablando a mí. Ya voy a bajar, solo salgo de la iglesia, de la reunión de la iglesia. Vamos, hoy es un día de interrupciones, ¿verdad? Vamos a apagar eso. Ok, eso es lo que pasa con su... Ok, vamos a mute todo, ¿verdad? Permíteme.
Y ya todo el mundo está mutado, así que no toquen su micrófono, ¿ok? Entonces, ahí está. Pues hermanos, vamos a ver, ¿dónde estaba? Ya me despisté. ¿Cómo se llama? Romanos. Sí, que, ¿cómo se llama? Esa promesa de Cristo era por cada uno de nosotros. Entonces, cuando nosotros leemos esas palabras y dice, y me libró de todos mis temores, esa experiencia de David de encontrar nuevamente comunión con Dios y experimentar inmediatamente la libertad de la esclavitud al miedo, esta promesa también es por nosotros. Y cuando nosotros miramos el versículo de cerca, descubrimos que dice, y me libró. La palabra hebrea libró es librarse alguien o algo de una esclavitud o de una captura. Es cuando una persona es raptado. Y los ejércitos especializados entran y rompen la puerta y rescatan el rehén. Y David está diciendo, esta es mi experiencia. El miedo me tenía capturado como un rehén. Y Dios entró y me liberó. ¿Pero de qué le libró David? Me libró de todos mis temores. Nota que él no dice, me libró de algunos de mis temores. No dice, él me libró de este temor que tenía de ir delante del rey. Entonces, ¿de qué temores está hablando? Pues yo he identificado por lo menos 3, y identifico 3 porque mi tiempo se acabó, ¿verdad? Entonces, los 3 temores a los cuales David fue liberado son los siguientes, y mantenga conmigo, por favor. El primer miedo de lo cual David fue liberado fue el miedo de la muerte. El miedo de la muerte. Un comandante en la Marina de los Estados Unidos en una ocasión dijo esas palabras: dame un cuerpo de marines que no tiene miedo de la muerte y con ellos dominaremos el mundo. ¿Por qué? Porque el miedo de la muerte es lo peor miedo que puede existir. Es lo que hace que el soldado se agacha dentro de la trinchera. ¿Por qué? Porque no quiere morir. Y hermanos, David estaba encaminado a la muerte. El miedo se le había agarrado su corazón. Estaba buscando locamente una resolución humana y estaba diciendo, ¡ay, ay de mí! Pero luego buscó a Dios. Y Dios le liberó de este miedo. Y él sabía que su alma estaba en manos del Dios de todo el universo. Y por ende, si él era el ungido de Dios para ser rey de Israel, él ese día no iba a morir. Y por lo tanto perdió su miedo. Y mis estimados hermanos en Cristo, para cada uno de nosotros, descubrimos que hay un miedo de la muerte que nos tiene esclavizados. En Hebreos capítulo 2, versículos 14 a 15, el escritor dice esto acerca de la muerte. Dice la palabra del Señor, así que por cuanto a los hijos participaron de la carne y sangre y también participó del mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Mira lo que dice la palabra del Señor. Quien nos tiene como rehén al miedo de la muerte es Satanás.
Y el día que usted aceptó al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, tú fuiste liberado de la muerte. Del miedo de la muerte. Entonces, hermanos, si usted en el medio de esa pandemia le llena el corazón de miedo de la muerte, entonces eres tú que has extraviado de esta seguridad que Cristo le ha dado. Porque desde luego Cristo no se ha apartado de ti. Y queridos hermanos en Cristo, David no quería ser esa persona que estaba petrificado con el miedo de la muerte y confiando en Dios. En vez de ser arrastrado delante del rey, yo me imagino que de repente una fuerza entró en su cuerpo y él empezó a dirigir como líder que era los soldados a la presencia del rey. Y queridos hermanos en Cristo, él tenía la experiencia que tenían, yo me imagino, todos los mártires de la iglesia a lo largo de los siglos desde la resurrección de Cristo. Ellos escogieron la muerte en vez de la vida, si la vida significaba que ellos tenían que negar su Cristo. ¿Cómo lo hicieron? Porque Cristo le había liberado del miedo de la muerte. Y queridos hermanos en Cristo, ellos, tanto David como ellos, supieron la verdad bíblica que dice esto: estimado es en los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Queridos hermanos en Cristo, si nosotros somos honestos, nosotros nunca en Honduras, Dios quiere, nunca vamos a tener que poner nuestro cuello en muerte para honrar a Cristo. Porque vivimos en un país, gracias al Señor, donde hay libertad religiosa y sea la voluntad de Dios que continúe así para siempre. Pero algo sí, tú y yo tenemos que vivir cada día ante los ojos de aquellos que no tienen esperanza después de la muerte. Y si ellos ven en nosotros el mismo miedo que lo hay en el corazón de ellos, entonces ellos dirán: ¿y qué te ofrece ese Cristo? ¿Ves cómo el miedo puede hacernos inútil en nuestro testimonio delante de Dios? En cambio, si nosotros tenemos una confianza, ninguno de nosotros queremos morir. Y Dios en su protección, su amor, nunca dejará que uno de sus hijos muera antes de su tiempo. Pero hermanos, un día todos nosotros, al menos que Cristo vuelva a las nubes, todos nosotros vamos a morir de una u otra razón. Pero cuando uno tiene confianza en Dios y entiende lo que Cristo hizo sobre esa cruz en el Calvario y a través de su resurrección, nosotros podemos mirar el muerte en el ojo y decir: está bien con mi alma, porque yo sé a dónde voy. Hermanos, este es el privilegio de ser un creyente. Pero me pregunto en esa mañana a los amigos que nos acompañan: si usted muriera hoy en la noche o hoy día, ¿sabe usted dónde va a ir? Nota que le pregunto: ¿sabe de seguro usted dónde va a ir? No estoy refiriendo a puede ser, ojalá, quizá. No estoy hablando de esto. Estoy hablando de que, ¿sabe usted de seguridad? Si yo me cierro mis ojos en la muerte, yo estaré en la presencia de Dios. La única forma que puedes recibir esa confianza frente al miedo de la muerte es aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Él no simplemente te librará de la muerte física y que puede ser presente algún día,
pero Él te librará de la segunda muerte, cuando el Santo Dios castigará a todos los que han rechazado su Hijo, lanzándolos al lago de fuego para siempre. Pero como le hemos dicho, la opción es suya. Dios no salva a ningún alma contra su voluntad. Así que le invito a que arrepienta de su pecado en esta mañana y acéptele como su Señor y Salvador. El segundo miedo, vamos bien, tengo 10 minutos, ojalá. Segundo miedo de que David fue liberado, era el miedo del hombre. ¿Ante quién lo estaban llevando? El rey. ¿Y quién es el rey? El rey es el que tiene su vida en su mano. Él dirá si vives o mueres. Decían los soldados. David había hallado la confianza de Dios. David recordaba cómo él se puso enfrente a ese gigante filisteo. Y David mira alrededor y dice, ¿voy yo a temer un hombre cuando Dios está a mi lado? En Salmo 118, versículo 6, la palabra del Señor dice, Jehová está conmigo, no temeré lo que me puede hacer el hombre. Entonces, mientras David está caminando hacia el trono del rey para oír su sentencia, el Espíritu Santo revela una gran verdad a su corazón. ¿Y sabe lo que es verdad? Lo hallamos en Proverbios 21, versículo 1. Como los repartimientos de las aguas, así es el corazón del rey en el mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. David, no tengas miedo de este hombre. Él no puede hacerte nada si yo no le doy permiso. Así que no tengas miedo. Hasta que David aún más recto se pone mientras está caminando hacia el lugar del rey. Y queridos hermanos en Cristo, él fue guiado por el Espíritu Santo, ya no más abriendo la puerta, el Espíritu Santo inmediatamente puso sobre él una locura. No fue imaginado por razonamiento humano. Hasta que llegó a la puerta estaba cuerdo y de repente empieza, pero con una realidad. Y yo creo que Dios le quitó de él en ese momento su sentido común. Y no estaba fingiendo ser loco. Y luego Dios tocó el corazón del rey pagano y le recuerda de toda la mitología de sus leyendas de los antiguos. Los locos son endemoniados, tienen los espíritus de los dioses. Si le tocas a él, los espíritus vendrán buscándole a ti. Y inmediatamente el rey dice, sácame a este hombre de aquí, está loco, sácale, devuélvele a su país. Y no más salido a la puerta, yo te garantizo, David se puso recto y caminó cuerdo, pero el rey ya había dado su sentencia. Y lo llevaron a la frontera de Israel y lo dejaron ir libre. Este es nuestro Dios. David no tenía que temer al hombre. Queridos hermanos en Cristo, ¿hay alguien que usted teme? ¿Alguien que está amenazándole de que si usted habla para Cristo, habrá serias consecuencias? ¿Sabe que esa persona solo puede cumplir su amenaza si Dios le da permiso? Pero déjeme hacerle una pregunta. ¿Le ha traído usted esa situación delante de Dios? ¿Y has pedido a Dios, al soberano Dios, a mover en el corazón de este individuo para que cambie su actitud hacia ti?
Y esto es algo, permíteme, jóvenes, millennials, tenemos que entender, en este mundo vamos a encontrar con gente difícil. Yo sé que es una novedad para algunos, pero vamos a encontrar con gente difícil. Y si usted va huyendo delante de cada persona contraria, usted va a tener una vida miserable. Pero si usted se confía en Jehová y busca el poder de Dios desde su interior, y tenga esa fuerza para que no tengas miedo a la muerte, pero tampoco te quedas con miedo frente al hombre. El gran reformador de Escocia, John Knox, se dice de él, Escocia tuvo una reina y se llamaba reina sangrienta, la reina sangrienta. Y la reina sangrienta odiaba a John Knox. Ella era católica y se había matado miles de protestantes, pero no puso un dedo sobre John Knox. ¿Sabe por qué? Porque dicen los historiadores, a solo mencionar el nombre de John Knox, le entró un temor a la reina sangrienta. ¿Por qué? Porque Dios estaba al lado de John Knox. Y Dios está a tu lado, hermanos. Y cualquiera que trata de hacer daño a un hijo de Dios, tenga cuidado, sea avisado, incurrirá la ira de Dios sobre ellos. Porque la palabra del Señor dice, yo vengaré, dice Jehová. Así que tengo certeza, hermanos, Dios está a nuestro lado. No tenemos que temer al hombre. Querido amigo, tengo que hablar contigo también. Está lo que está impidiendo que usted acepte a Cristo como tu Salvador podría ser el miedo del hombre. Quizá una esposa, quizá una madre o padre, quizá una novio o novia. ¿Qué dirán si yo les digo que yo he aceptado al Señor? El temor del hombre te puede congelar, pero Dios te puede liberar de ese miedo. Dios puede suplir su necesidad. Dios puede devolverle aún más de lo que pierdes para su nombre. Cuando él estaba en la tierra, él dijo, nadie perderá madre, ni padre, ni familia, que yo no le añadirá a familia nuevamente a ellos. Así que no tengas miedo a aceptar al Señor, porque Él defenderá. La tercera y rápida, lo último, era David fue liberado del miedo del futuro. ¿Sabe usted que el futuro es la cosa más incierta en nuestras vidas? Y la razón por la cual intimida mucho a la gente es que, uno, no tenemos control sobre ello. Y dos, aunque sabemos lo que va a pasar, no podemos cambiarlo. Es como si fuera un agujero negro en la vida de cada uno, en lo cual nosotros tenemos que ponernos delante cada día. Y este es intimidante. Pero sin embargo, David ya ha sido llevado a la frontera de Israel y le sueltan. Y él dice, ¿y ahora qué? Tengo los filisteos que quieren matarme a este lado y tengo Saúl que quiere matarme por ahí. Ahora, ¿qué hay de mí para el futuro? Dios ya tenía una cueva preparada para él. Y instalado dentro de la cueva no fueron los heraldos que dieron el aviso al pueblo de que David está aquí, vengo a unir a él. No, fue Dios. Dios movió en los corazones de la multitud que vino buscándole. Dios movió en el corazón de los 400 guardaespaldas que estarían con él 24 horas al día, 7 días a la semana, y Saúl no podrá poner ni un dedo sobre él.
Dios hubiera hecho eso por David desde el principio, pero no tomó en cuenta a Dios, oyó conforme a la sabiduría humana. Pero ahora él está en sus buen cabales. Ahora él ha encontrado de nuevo con su Dios. Y ahora él no teme la muerte, no teme el hombre y no teme su futuro. ¿Por qué? Porque conoce el que es el alfa y el omega, el principio, el fin, el que tiene todo en el palma de su mano. Y su palabra ha prometido que nada ni nadie puede tocarnos. Mira lo que dice en Romanos capítulo 8, versículo 28. Y dice la palabra del Señor, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Hermanos, ¿qué hay de ti? ¿Qué es su situación actual? Déjame hacer un recuento. ¿Tienes tú miedo de la muerte? ¿Tienes tú miedo de algún hombre? ¿Tienes tú miedo del futuro? Mire lo que dice la palabra del Señor en Isaías, capítulo 55 y versículo 6. Dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deja que el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvanse a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Sabe, hermanos? David halló dos cosas. Halló primeramente la comunión con Dios que se había perdido, y luego halló en Dios la fuerza de alma para afrontar la muerte, el hombre y el futuro. Y lo puede hacer por ti y por mí. Que Dios le bendiga a cada uno. Vamos a orar. Padre Santísimo, dame gracias, oh Dios, en esta mañana por la oportunidad que tenemos o tuvimos de leer tu santa palabra. Gracias, Padre, porque a través de tu palabra es la sabiduría verdadera. Pedimos, oh Dios, en esta mañana que nos dé esta comunión que quizá alguno ha perdido o alguno ha flaqueado. Y, Señor, pido en esta mañana por aquellos que no conocen a Cristo, que entrarán en esa comunión dulce contigo a través de su Hijo, Jesucristo. Bendícenos todos, porque le pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis estimados, si alguno, tanto creyente como no creyente, tiene alguna pregunta referente cómo tú puedes ser liberado de estos tres miedos o quizá algún otro miedo que tenga, estoy a su servicio. Llámame, escríbame, estoy su siervo por Cristo para ayudarle a hallar la libertad de la esclavitud del miedo. Vamos a cantar otra canción y con esto terminamos. Este himno dice, para andar con Jesús. Mandatos de amor, obedientes a
senda al andar con Jesús, su promesa de estar con los suyos es fiel, si obedecen y esperan en él. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Quien siguiere a Jesús ni una sombra verá, si confiado su vida le da, ni terrores ni afán, ni ansiedad ni dolor, pues los cuida su amante Señor. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Mas sus dones de amor nunca habréis de alcanzar, si rendidos no vais a su altar, pues su paz y su amor solo son para aquel que a sus leyes divinas es fiel. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Amén. Gloria al Señor, ¿verdad? Qué festín hemos tenido juntos, ¿verdad que sí? Y hemos sentido la presencia de nuestro Dios y esperamos que todos hemos oído su voz de su palabra. Que Dios me le bendiga, hermanos. Ahora es la oportunidad para que saludan y adelante, ¿verdad? Santiago, adelante, joven. Okay. Bueno,